Hay preguntas que un gobierno puede responder con un comunicado, pero hay otras que no. Y hay preguntas que aunque el gobierno responda, siguen ahí porque los hechos obligan a volver a formularlas. Lo que ocurrió esta semana en Michoacán pertenece a esta última categoría. Estados Unidos suspendió temporalmente las operaciones de su gobierno en Michoacán debido a una amenaza contra los intereses estadounidenses, una amenaza en contra de los inspectores. Nunca especificaron cuál fue, pero pues es bastante obvio. Entre las actividades afectadas estuvieron las inspecciones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Inspecciones que son indispensables para que el aguacate pueda ser exportado al mercado estadounidense. Y aquí es donde comienza el verdadero problema, porque no estamos hablando simplemente de aguacates. Estamos hablando de seguridad, estamos hablando de quién controla el territorio. Estamos hablando de qué tan capaz es el Estado mexicano de proteger a sus ciudadanos, a sus productores, a quienes realizan actividades económicas legales. Pero sobre todo estamos hablando de una pregunta que quiero dejar sobre la mesa y que cada quien se tiene que responder a sí mismo. ¿Por qué la reacción del gobierno federal se intensifica precisamente cuando Estados Unidos presiona? Porque esta no es la primera vez. Michoacán lleva años enfrentando el problema. Problemas relacionados con el crimen organizado. La extorsión a los productores no apareció en esta semana. Los grupos criminales no aparecieron esta semana ni se pusieron de acuerdo justamente en estos días. La disputa territorial no apareció recientemente. El control de las actividades económicas por parte de las organizaciones criminales tampoco. Y tampoco es la primera vez que la seguridad afecta las exportaciones de aguacate. En el 2022 ya se había producido una suspensión de las inspecciones, después de una amenaza contra uno de los inspectores. Y entonces nosotros tenemos derecho a preguntarnos qué fue lo que aprendimos desde entonces. Porque si en 2022 ocurrió un problema de seguridad suficientemente grave para interrumpir las inspecciones y en 2026 volvimos a tener una situación semejante, entonces algo no funcionó. No quiero decir que el gobierno mexicano no haya hecho nada, pero ¿dónde quedó el plan Michoacán que tanto presumieron? Sí ha habido algunos operativos, han detenido personas, han decomisado armas, drogas, han desplegado fuerzas federales. El propio gobierno afirma que los homicidios dolosos han disminuido 46% en el estado entre enero del 25 y junio del 26. También sostiene que desde octubre del 24 se han detenido a 1,300 personas por delitos de alto impacto, que se han asegurado más de 1,400 armas. Pues sí, lo dice el gobierno, ahí están las cifras, pero igual que hace rato, ¿qué carajos están haciendo con ellas? Porque si queremos criticar al gobierno seriamente, no podemos negar que muchos datos favorecen esa posición, pero conocer esos resultados no significa dejar de hacer preguntas, al contrario, las cifras están haciendo que las preguntas sean más importantes, porque si el gobierno te dice que Michoacán es una prioridad desde el inicio de la administración, que tiene presencia territorial, que tiene inteligencia, investigación, coordinación con las autoridades locales, entonces nosotros tenemos derecho a preguntar por qué el problema vuelve a alcanzar una dimensión que termina afectando directamente las exportaciones hacia Estados Unidos. El propio gobierno viene y dice que su estrategia en Michoacán contempla 4 elementos: mayor presencia territorial, inteligencia, investigación, coordinación entre las instituciones y protección directa a los sectores productivos. Muy bien, entonces, ¿dónde estaba esa prevención? Porque prevenir significa actuar antes de que ocurra la crisis, no después. Y esta es la diferencia fundamental entre la política de seguridad reactiva y una política de seguridad que es preventiva.
Una política reactiva funciona así: el criminal actúa, el gobierno responde. El criminal vuelve a actuar, el gobierno vuelve a responder. Hay una amenaza, se despliegan soldados. Hay una extorsión, se anuncia una operación. Hay una detención, se presenta como un triunfo. Pero una política preventiva funciona de otra manera. El gobierno identifica dónde se está formando el problema, identifica quién controla la economía criminal, identifica quién extorsiona, quién lava el dinero, quién proporciona las armas, quién protege a los delincuentes, identifica cuáles son los funcionarios que están siendo utilizados y actúa antes de que la organización criminal pueda consolidarse. Eso es prevención. En Michoacán, la gente tiene derecho a preguntar si realmente existe una capacidad preventiva, porque el problema no era desconocido. El gobierno sabía que había extorsión, sabía que había grupos criminales, sabía que la región aguacatera era estratégica tanto para el crimen organizado como para el país. Sabía que Estados Unidos tenía inspectores trabajando ahí. Sabía que la seguridad de esos inspectores es indispensable para mantener funcionando el sistema de exportación. Entonces, cuando Estados Unidos suspende las inspecciones, la pregunta que aparece es: ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora despliegan más fuerzas? ¿Por qué ahora intensifican la coordinación? ¿Por qué ahora la seguridad de los inspectores se convierte en una prioridad nacional? ¿Por qué ahora todos están hablando de la importancia estratégica de la región? ¿Por qué el gobierno mexicano acaba de descubrir el problema? Nada de eso parece razonable. El problema llevaba años. Y entonces nos quedan algunas posibilidades. Tal vez hubo falla de inteligencia, tal vez hubo una falla de coordinación, tal vez el gobierno no tenía suficiente presencia territorial, tal vez las autoridades conocían el problema pero no calcularon correctamente su magnitud, tal vez las estructuras criminales son mucho más fuertes de lo que el gobierno reconoce públicamente, tal vez la presión estadounidense obligó a acelerar una respuesta que ya debería de haber ocurrido, o tal vez existe alguna otra explicación que todavía no conocemos. Porque hay una pregunta, me voy a detener tantito en esto, porque hay una pregunta que todos los mexicanos nos hacemos. ¿Están coludidos los políticos con las organizaciones criminales? Yo creo que todos, ninguno de nosotros podría responder esa pregunta. Yo no voy a decir que el gobierno federal está aliado con los cárteles. Ken Salazar, el ex embajador de Estados Unidos, declaró recientemente que ni siquiera él tenía evidencia de que el gobierno de Sheinbaum tuviera vínculos con el narcotráfico. Y tengo que decirlo, pero tampoco podemos utilizar la ausencia de una prueba pública de colusión para cerrar todas las preguntas, porque hay una diferencia entre decir el gobierno está aliado con el crimen y preguntar por qué el gobierno no logra prevenir que el crimen controle todas estas actividades económicas y territorios. Porque todos los tal vez que les di hace un momento nos quieren decir que el gobierno es completamente incompetente, que son unos idiotas. Pero esta última pregunta nos dice que son criminales además. No necesitamos una teoría de conspiración, necesitamos respuestas. Porque incluso si no existe ningún pacto entre los políticos y los criminales, seguimos teniendo un problema enorme. Un problema de incapacidad, de imbecilidad, de inteligencia, de corrupción local. Un problema de infiltración en las instituciones. Un problema de falta de presencia del Estado. Y cualquiera de esos problemas tiene que preocuparnos a todos los mexicanos. Pero hay otra pregunta que es incómoda, más incómoda todavía, para la Cuarta Transformación. ¿Por qué algunas de las acciones más contundentes aparecen después de la presión estadounidense? No estoy diciendo que México no actuara antes. Sí, había algunos operativos, sí decían que había detenciones, sí había despliegues. Pero hay una coincidencia enorme que tiene que ser examinada, porque cuando el problema afecta directamente a México, el gobierno tiene una estrategia. Cuando el problema comienza a afectar directamente a Estados Unidos, aparece una presión mucho más visible hacia el crimen organizado. Bueno, sobre el país primero y luego sobre el crimen organizado. ¿Qué es lo que explica esa diferencia? La presión diplomática, presión económica, temor a perder algún mercado estratégico, la cooperación internacional, intereses políticos, intereses económicos, que no los metan a prisión,
La falta de capacidad preventiva, que no digan que ellos son narcopolíticos. No lo sabemos. Y eso es precisamente por lo que tenemos que preguntar. Porque todos nosotros tenemos derecho a exigir explicaciones. El productor de aguacate tiene derecho a exigirlas. El trabajador que depende de esa industria tiene derecho a exigirlas. También el ciudadano que no tiene nada que ver con el aguacate tiene derecho a exigirlas. Porque cuando el crimen puede controlar una actividad económica tan importante, el problema no solamente es de un sector productivo, es de todos. Michoacán representa aproximadamente el 88% de la producción mexicana de aguacate y alrededor de la mitad de esa producción tiene como destino Estados Unidos. Las exportaciones el año pasado de aguacate hacia Estados Unidos alcanzaron 3.653 millones de dólares. Estamos hablando de miles de empleos, de productores, de empacadores, transportistas, familias, comunidades enteras. Y por eso, cuando un grupo criminal está amenazando esa cadena, una exportación, está amenazando la libertad económica de miles de mexicanos. Y esta es una de las cosas que más deberían de preocuparnos. El crimen organizado no necesita necesariamente controlar formalmente un gobierno para ejercer el poder. Le basta con controlar algunas pequeñas actividades. Si puede decidir quién produce, cuánto paga, quién transporta, quién vende, quién puede entrar a una región, ya está ejerciendo el poder. Y ese poder es más peligroso cuando el ciudadano siente que no puede denunciar, porque entonces llega el silencio. El productor está pagando, el comerciante paga, el transportista paga, el ciudadano común se calla y el criminal está creciendo. Por eso la prevención es tan importante, porque una vez que el crimen logra establecer un sistema de extorsión, resulta mucho más difícil destruirlo. La organización ya tiene dinero, tiene información, tiene personas infiltradas en todos lados, tiene armas, tiene la capacidad de intimidar a los ciudadanos, a las policías, a los políticos. Puede sustituir a aquellos que les van deteniendo. Capturas a uno y aparecen dos. Desmantelas una célula y otra llega y ocupa su lugar. Por eso es necesaria una política de seguridad que esté basada únicamente en detenciones. Digo, una política de seguridad que no esté basada únicamente en detenciones, porque esto se puede convertir en una carrera interminable. El Estado necesita destruir la estructura, no solamente capturar a las personas, necesita quitarles el dinero, quitarles las armas, quitarles las rutas, quitarles la capacidad de reclutamiento, quitarles la protección política, quitarles el control territorial, recuperar la confianza de los ciudadanos. Porque si el ciudadano sigue teniendo miedo de denunciar, el criminal conserva una de sus armas más poderosas, el silencio. Y esto nos lleva nuevamente al gobierno. La administración de Claudia Sheinbaum dice que su objetivo en Michoacán es erradicar la extorsión. ¡Qué bueno! Entonces debemos de tomarle la palabra. Erradicarla significa que un productor pueda decirle no a un criminal y seguir trabajando. Significa que una familia pueda conservar su patrimonio. Significa que una empresa pueda operar sin tener que pagar protección. Significa que un transportista pueda circular. Significa que una persona pueda denunciar sin convertirse en un objetivo. Y significa que el Estado aparezca antes de que el ciudadano tenga que negociar con el criminal. Porque cuando el gobierno llega después, el criminal ya tuvo tiempo de actuar. Y eso es precisamente lo que ocurrió con la crisis del aguacate. No necesariamente porque el gobierno sea cómplice, no porque existe un pacto, puede ser simplemente incompetencia, estupidez. Puede ser falta de inteligencia, falta de recursos, falta de coordinación, corrupción. Puede ser una combinación de todos esos factores, pero cualquiera de esas explicaciones tiene que ser investigada, porque ninguna es aceptable, y menos en un gobierno que lleva 2 años en funciones, seguido de otro que ya tenía 6 años, que aseguran que Michoacán es una prioridad para ellos. Criticar al gobierno mexicano no significa que yo esté defendiendo a Estados Unidos. Criticar no significa pedir que haya intervención extranjera. Significa exigir que México sea capaz de garantizar su propia seguridad. De hecho, si queremos hablar de soberanía, este es el verdadero punto. Un país es soberano solamente cuando su Estado puede garantizar el cumplimiento de la ley dentro de su territorio. Cuando el productor pueda trabajar sin pagarle al crimen. Cuando un ciudadano puede circular sin pedir permiso.
cuando una empresa puede operar sin ser extorsionada, cuando una comunidad pueda elegir libremente a sus autoridades, cuando el criminal no tiene capacidad para decidir quién trabaja y quién no. Eso es soberanía. No solamente decirle a Estados Unidos, en México mandamos nosotros, cualquiera puede decir pendejadas. Porque si dentro de México el ciudadano siente que manda el cártel, entonces tenemos un problema en el país. Y por eso esta crisis del aguacate debería de servir como una llamada de atención. No solamente para Michoacán, sino para todo México. Porque hoy fue el aguacate. Mañana puede ser otra industria, puede ser otro estado, puede ser otra carretera, puede ser otro grupo de trabajadores, otra ciudad, otra comunidad. Y si la respuesta del Estado continúa siendo esperar que la crisis sea suficientemente grande para reaccionar, entonces vamos a continuar viviendo exactamente lo mismo. En palabras de Gerardo Fernández Noroña, estamos valiendo madre. Primero la amenaza, después la crisis, después el despliegue, después la conferencia de prensa, después la detención, después la celebración y finalmente otra amenaza. Y eso no es prevención. Eso es perseguir al crimen después de que ya actuó. Y entonces vayamos a la pregunta con la que comenzamos. Estados Unidos suspendió sus operaciones, México reaccionó, se desplegaron más fuerzas, se intensificó la protección. Las inspecciones se reanudaron, la crisis empezó a resolverse, perfecto. Pero hay una pregunta que no quisiera contestar yo. No quiero ser yo el que la conteste, quiero que cada uno de ustedes la conteste. Si el gobierno mexicano sabía desde hace años que Michoacán tenía un problema de extorsión, si el gobierno mexicano sabía que existían organizaciones criminales, si sabía que el aguacate era una industria estratégica para México y para el crimen, sabía que los inspectores estadounidenses necesitaban seguridad, ¿por qué tuvo que llegar la presión de Estados Unidos para que la respuesta adquiriera este tamaño? ¿Fue incapacidad? ¿Fue falta de visión, de prevención? ¿Fue alguna presión económica? ¿Fue una presión diplomática? ¿Fue miedo a perder el mercado estadounidense? ¿Fue alguna falla institucional? ¿Corrupción? ¿Tolerancia? ¿Que el gobierno no tuviera información o todavía hay algo más que no conocemos? Yo no les voy a dar la respuesta, porque esa respuesta le corresponde al gobierno explicar. Y si no hay nada que ocultar, debería de ser relativamente sencillo. Que nos expliquen qué sabían, cuándo lo sabían, qué hicieron, por qué no funcionó, qué cambió después de la alerta estadounidense y qué es lo que van a hacer para que esto no vuelva a ocurrir. Porque una cosa sí debería de estar fuera de discusión. El ciudadano no puede ser el último en enterarse de que su territorio está siendo tomado por el crimen. El gobierno tiene inteligencia, tiene información, tiene fuerzas de seguridad, tiene recursos, tiene instituciones, tiene la obligación de anticiparse. Y cuando no lo hace, quien paga las consecuencias no es el funcionario que ofrece la conferencia de prensa. Están pagando los ciudadanos de a pie, el productor, el trabajador, el comerciante, paga la familia, paga el ciudadano, paga México. Por eso Michoacán no debería ser solamente una noticia sobre aguacates. Debería de ser una pregunta sobre el Estado mexicano, sobre su capacidad, su voluntad, sobre su inteligencia. ¿Cuáles son sus prioridades? Y sobre todo, sobre quién está realmente tomando las decisiones en aquellos lugares donde el crimen organizado ha conseguido acumular todo su poder. Porque en una democracia no necesitamos un gobierno que llegue después de que el criminal actúe. Necesitamos un gobierno que llegue antes. Y si no puede hacerlo, entonces la pregunta ya no solamente es por qué el crimen organizado hace lo que quiere, la pregunta es por qué el Estado se lo permite. Y esa respuesta la tiene que dar el gobierno.